Seguimos hablando de la política, en este caso no ya solo nacional, sino la eficacia, la eficiencia de los parlamentos autonómicos, de los parlamentos regionales. Julio César Herrero, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Bueno, como te conoces muy bien el estudio, te voy a preguntar de inmediato cuál es el Parlamento Autonómico más eficaz, el más productivo, el más eficiente, porque de todo eso se habla en el informe. Pero primero te quiero preguntar por una de las conclusiones que a mí más me ha llamado la atención y te diría que incluso casi más me ha preocupado, porque el informe lo primero que señala, o una de las primeras cosas que señala, es la generalizada falta de transparencia. Habíamos dicho que estábamos en el momento político y en el momento histórico en el que lo de la transparencia no es que fuera un valor añadido, sino que es algo que se siente como obligado. En cambio, nos dice ese informe que en los parlamentos no ocurre. No, y estamos hablando de la transparencia de instituciones tan importantes como los parlamentos autonómicos. Ya no estamos hablando de los ejercicios de transparencia que puedan hacer los diferentes grupos parlamentarios o los diferentes partidos políticos. Estamos hablando de la propia institución. A la hora de realizar el estudio y de manejar más de 8.000 datos durante un año en los 17 parlamentos autonómicos, a nosotros sobre todo también a los investigadores, yo estoy al frente de la investigación como director, a los investigadores les ha resultado de extraordinaria dificultad poder acceder a algunos datos que deberían ser fácilmente accesibles, porque la mayor parte de la información sobre la que nosotros trabajamos, que nosotros discriminamos, contextualizamos y analizamos, es una información que debe estar accesible en los portales de transparencia de cada uno de los parlamentos autonómicos. Bien, esto no siempre pasa. En algunos casos sí, en otros, en demasiados casos, no. Resulta muy difícil hacerse con los datos están muy poco accesibles, quizá ocultos, no estoy diciendo que deliberadamente, pero son poco accesibles, y otras veces cuando se puede acceder a los datos, son datos que no es posible manejarlos con cualquier tipo, están en formatos distintos, no es posible manejarlos de manera que haya un solo formato en el que trabajan todas las instituciones para permitir hacer análisis. Luego no, la transparencia no es algo que haya que dar por sentada y además es una condición indispensable para poder hablar. Durante los últimos años se venía hablando del gobierno abierto. Hay un paso más, que es el Parlamento abierto, y debería reunir tres características. La transparencia es una de ellas, la participación, la posibilidad de participación y la de colaboración. Pero si no hay transparencia, si al ciudadano le resulta difícil, al ciudadano desde luego, si ya le resulta al investigador, imagínate al ciudadano normal y corriente, le resulta difícil acceder a los datos para después interpretarlos, entonces el solo hecho de exponerlos en algún sitio recóndito en una página web no garantiza la transparencia. ¿Por qué será, Julio César, que no me ha sorprendido eso de que diferentes instituciones autonómicas utilicen también formatos diferentes? Sabíamos que ocurre en la justicia, sabíamos que ocurre en la sanidad, acabamos por tanto de enterarnos que también ocurre incluso en los parlamentos autonómicos. Bueno, vamos no es una cosa menor, porque dificulta muchísimo la investigación y poder trasladar toda la información un poco más masticada al ciudadano normal y corriente y poder facilitar elementos de juicio. Pero los 8.000 y pico datos hemos tenido que manejarlos de forma manual. No hemos podido utilizar un programa informático porque son formatos incompatibles. Es enormemente significativo, tanto eso, lo de los diferentes formatos, como esa conclusión a la que habéis llegado de que, sea de manera intencionada o no, lo que es evidente es que en general sigue faltando mucha transparencia cuando hablamos de la política que se hace en los parlamentos autonómicos. Ahora ya sí, Julio César, tienes que contarnos, porque también habéis llegado en el informe a esa conclusión, cuál es el parlamento autonómico más eficaz que tenemos en España. Bueno, efectivamente en el informe reparamos en la productividad legislativa, en la eficacia y en la eficiencia, que no son los mismos conceptos. Por cierto, estos no se habían aplicado nunca a la actividad parlamentaria, son conceptos que se venían aplicando sobre todo a la economía. Nosotros hemos dado una definición y hemos encontrado la fórmula para poder hablar de efectividad y de eficacia. La efectividad tiene que ver del número de propuestas legislativas, es decir, decretos ley, proyectos de ley, proyectos no de ley, o de las iniciativas de impulso, que son las proposiciones no de ley o las mociones. Bien, de todo eso, de todas las que se presentan, ¿cuántas finalmente son aprobadas? Ahí es cuando estamos hablando de efectividad. Bueno, pues Baleares
es el Parlamento de Baleares es el que lidera la efectividad legislativa con una tasa de aprobación del 69%, es decir, de las 300 iniciativas que llevaron adelante o que propusieron los parlamentarios en un año, de las 300 son las que consiguieron aprobar de 438. Durante todo un año, todas las formaciones políticas plantearon 438 iniciativas. Consiguieron aprobar 300. Eso es una tasa de efectividad muy alta. Y muy cerca está también Canarias. Canarias tiene una alta tasa de efectividad. Claro, si hablamos de la más alta, pues seguramente lo suyo es ¿y dónde no se consigue materializar las cosas que se dicen que se van a hacer? Por lo menos las iniciativas legislativas. Pues en Galicia, por ejemplo, es la más baja. Seguida, por cierto, seguida de Madrid y de Murcia, por la parte de abajo, por la parte de abajo. Así que, bueno, pues uno, al manejar los datos, se encuentra con informaciones y con conclusiones que a lo mejor igual al televidente normal y corriente, al que está viendo ahora el programa, le puede resultar chocante y llamativo, pero tiene toda una explicación, y es que a lo mejor igual a los medios muchas veces nos interesa más otra serie de cosas y creamos sensaciones o percepciones que luego no se ajustan a la realidad. Otra de las conclusiones a las que llega el informe es que la composición de los parlamentos evidentemente también influye mucho en todo lo que estamos hablando, en la eficacia, en la productividad de ese parlamento. Lo que no tengo claro, aunque seguro que en las 300 páginas, que no me las he leído todas, lo confieso, del informe se aclara, lo que no sé es si se puede establecer algún tipo de correlación, por ejemplo, entre grado de fragmentación política de cada parlamento autonómico y mayor o menor productividad y efectividad de ese parlamento. No necesariamente, porque, por ejemplo, si consideramos, no sé, ¿qué parlamento podríamos considerar que tiene un alto grado de fragmentación política o un buen número de formaciones políticas o incluso formaciones políticas en un ambiente tenso? Pues no sé, si por ejemplo nos fijamos en el de Cataluña. Bueno, pues en realidad la productividad en Cataluña es muy elevada, es una de las tasas de productividad muy elevada, a pesar de ser un parlamento, bueno, con varias formaciones, muy fragmentada, con posicionamientos ideológicos muy distantes que a lo mejor igual no se da en otras comunidades. Es verdad que alguien podría decir ya, pero en otras comunidades hay muchos más partidos políticos no tan enfrentados ideológicamente, pero cada uno con sus propios intereses. Bueno, sería una cuestión de echar un vistazo, pero por poner como ejemplo el de Cataluña, sin embargo, la productividad es alta y, por cierto, Cataluña es el Parlamento catalán es uno de los parlamentos en donde más se pacta. Pero no es el primer parlamento en donde más se pacta. El parlamento donde más se pacta de todos los parlamentos autonómicos es en Canarias. El mayor número de pactos entre partidos se da en el Parlamento de las Islas Canarias. Lo cierto es que es un estudio muy interesante que, entre otras cosas, permite eso, romper algunas de esas cuestiones que muchas veces tenemos en la cabeza y que no están asentadas en datos reales, que por primera vez pone encima de la mesa este estudio. Julio César, sabes que es siempre un gusto, un auténtico gusto y placer escucharte. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo enorme. Gracias por haberme invitado.